Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Ahora, Señor, encomendamos esta parte de la reunión que es la más importante, Señor, en la cual escuchamos tu palabra. Encomendamos en tus manos, Señor. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a escuchar tu voz hablándonos, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones, que el Espíritu Santo esté convenciendo a aquellos que todavía no te conocen. Señor, te rogamos que por favor bendigas nuestro tiempo juntos. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos recién, estamos delante de tu presencia por la historia más impresionante de todo el mundo, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque nuestro tema en toda la gloria va a ser Cristo y su gran amor, y es por eso que la creación entera, junto con los redimidos, van a decidir por la eternidad que al Cordero que fue inmolado sea el poder, las riquezas, la sabiduría, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las actitudes características de los seres humanos desde la caída es su deseo de evitar la confrontación. Lo primero que hicieron Adán y Eva al momento de desobedecer y tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué fue hacer? Esconderse. Y así evitar, digamos, un encuentro incómodo, si es que eso fuera posible, ¿no? Esconderse de la presencia del Señor. Pero de ese momento en adelante, y a causa del pecado en nuestras vidas, la gran mayoría de los hombres y mujeres tenemos la tendencia de evitar, ¿no? O por lo menos postergar la mayor cantidad de tiempo posible encuentros no deseados. Tenemos la tendencia a hacer eso. Nosotros evitamos, por ejemplo, tener encuentros con el dentista. Estaba hablando con mi hermano en esta semana que tenía que ir obligado al dentista porque ya no había otra solución, pero nosotros tratamos de evitar lo más posible, la mayor cantidad de tiempo posible el dentista. Por ejemplo, nosotros evitamos ciertas reuniones con algunos familiares que nosotros sabemos que van a terminar mal, tarde o temprano. He escuchado el testimonio de algunos hermanos que tratan de postergar la mayor cantidad de tiempo posible su visita a juzgados cuando saben que son llamados por una infracción que cometieron. Citas que de alguna u otra manera son postergables, que podemos hacer esperar. Sin embargo, hay una cita impostergable. Hay una cita a la que todo hombre tiene que asistir, y es la cita con su muerte, con su propia muerte. A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de pintar de una manera poética esta realidad, y se han encargado muchos poetas de recordarnos esta verdad de diferentes maneras. El filósofo griego Epicuro de Samos, por ejemplo, dijo: la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, pero cuando existe la muerte, ya no existo yo. El poeta francés Molière, o Molière si quieren, dijo: morimos una sola vez, pero durante mucho tiempo. Un genio, ¿no? Aún un poeta argentino que siempre retumba en mi cabeza, me gusta mucho el folclore, un poeta argentino lo dijo de esta manera, dijo: muero despacio, mi vieja muerte me está esperando desde aquel día del primer llanto. Una u otra manera de decir que tarde o temprano, por más de que los seres humanos aún hoy con los avances tecnológicos traten de postergar el tiempo de su muerte por medio de comer mejor o hacer ejercicio, tarde o temprano cada uno de nosotros tiene que enfrentar la muerte. Pero la afirmación más clara de esta verdad, de nuestro encuentro inevitable e impostergable con la muerte, se encuentra en la Escritura. El escritor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. La muerte es la cita inevitable de todo ser humano. Y la muerte también es el gran ecualizador en este mundo, porque sin importar tu raza, sin importar tu edad, sin importar tu clase social, tarde o temprano, todo hombre y mujer tiene que encontrarse con la muerte. Ahora, la palabra de Dios no solamente nos dice que la muerte es inevitable,
la palabra de Dios nos cuenta dos realidades, dos verdades importantísimas acerca de la muerte. Por un lado, la palabra de Dios dice que la muerte puede ser una gran bendición. Puede ser una inmensa bendición para una persona. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. La palabra de Dios nos muestra que Dios ve como algo muy positivo la muerte de aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que son sus santos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, en Filipenses 1, 21 al 23. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Aún más, Pablo dijo en 2 Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Aún durante el peor periodo de la historia, un periodo que todavía es futuro, un periodo real, que es el tiempo de la gran tribulación, en el cual el Señor va a derramar su juicio sobre este mundo. Apocalipsis nos promete, en Apocalipsis 14:13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. La palabra de Dios dice que la muerte puede ser una gran bendición. Una gran bendición para aquellos que mueren en el Señor. Aquellos que mueren en Cristo. Aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que saben que sus pecados fueron perdonados en la sangre del Cordero. Ellos van a disfrutar de la vida eterna. Van a morar en la eternidad con el Señor. Sin embargo, la Biblia también revela que la muerte puede ser una gran tragedia. Una fatalidad. Un desastre eterno. Aquellos que no mueren en el Señor, mueren en su pecado. Mueren en sus pecados. Marcos 9, 43 y 44 dice esto, y esto es el Señor Jesús hablando. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El Señor Jesús está hablando acá de un lugar que es real, un lugar que es literal, un lugar al cual la gente va y es un lugar de fuego que no se apaga. Un lugar en el que sabemos que lo que está hablando el gusano que no muere es donde su conciencia por los siglos de los siglos entiende que está siendo atormentado y separado de Dios. El infierno es real. Es un lugar literal de tormento eterno. Apocalipsis también 14:11 nos dice que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche las personas que están en este lugar. El infierno es un lugar terrible. Es un lugar tan terrible por causa de su propósito. Porque el Señor dice en Mateo 25:41 a un grupo de personas que en el futuro va a juzgar, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar que Dios diseñó como un lugar de castigo eterno para Satanás y los ángeles que cayeron con él y que lo siguieron en su rebelión. Sin embargo, el Señor dice que en ese mismo lugar miles y millones de personas que a lo largo de la historia han rechazado a Cristo van a ir a morar. A morar es una manera de decir, ¿no? Van a ir a ser atormentados por la eternidad. Dos muertes. Una muerte en el Señor y la muerte en los pecados. ¿Cuál es la diferencia entre ambas muertes? ¿Qué diferencia la persona que muere en el Señor y la persona que va a morir en sus pecados en el infierno eternamente? Una palabra, Jesucristo. Jesús. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Todavía estamos en la fiesta de tabernáculos. Hace meses que estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y este hecho sigue siendo primordial para que nosotros podamos entender el pasaje de hoy. A mitad de la fiesta, Jesús habla y dice claramente que Él es enviado por el Padre. Él comienza a hablar y decir, yo fui enviado por el Padre, yo vengo de arriba, y esto hace que muchas personas comiencen a pensar en Jesús realmente como un candidato mesiánico. Muchas personas comienzan a pensar, este tiene que ser el Mesías. Los líderes religiosos no están haciendo nada para meterlo preso, tienen que haber reconocido que Él es el Mesías, el ungido que Dios prometió que iba a enviar, el Salvador de Israel.
Jesús lo confirma abiertamente. Ya vimos esto varias veces, pero Él dice, el último día, el de la gran fiesta, Él dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Más adelante, que fue la última promesa que nosotros escuchamos de Jesús, que estudiamos, en Juan 8:2, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, no es de sorprender que cuando los guardias del templo trataron de ir a apresar a Jesús, no lo hicieron, volvieron sorprendidos, y cuando los líderes religiosos los increparon, le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo metieron preso? Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jesús está declarando abiertamente a estas personas que Él es el Mesías. Él está prometiendo vida eterna. Él es el cumplimiento de cada uno de los rituales de la fiesta de los tabernáculos. Ellos hacían cada ritual que hacían durante esta fiesta, durante los 7 días, era para apuntar a algo que Dios había hecho en el pasado y algo que Dios prometió por medio de los profetas del Antiguo Testamento que iba a hacer en el futuro por medio de su Mesías. Y Jesús dice, yo soy ese Mesías, yo soy el cumplimiento de todos los rituales de la fiesta, yo soy la esperanza de Israel, yo soy el Salvador del mundo. Sin embargo, vemos que la respuesta de la mayoría del pueblo, y en especial la respuesta de los líderes religiosos, fue un rotundo no. Ellos son completamente obstinados. No pueden creer que Jesús sea el Mesías que las Escrituras prometen. Otra vez ven a Jesús hacer obra tras obra tras obra, escuchan a Jesús decir una y otra vez que Él es el Mesías, y ellos dicen, no puede ser, vos no podés ser el Mesías. Y eso va a marcar su destino eterno. Porque es lo que nos va a mostrar nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos que rechazar las afirmaciones mesiánicas de Jesús garantiza la perdición eterna del alma. Rechazar las afirmaciones mesiánicas de Jesús garantizan la perdición eterna del alma. En otras palabras, todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que no cree en Él como el Salvador del mundo, está condenado a morir en su pecado, eternamente, para siempre. Vamos a leer Juan 8, comenzando en versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 rasgos característicos de una persona que decide morir en sus pecados. 3 rasgos característicos de una persona que decide morir en sus pecados. Bueno, eso fue una introducción larga. El mensaje va a ser un poco más breve, tal vez. Pero vamos a sacar el primer rasgo característico de una persona que decide morir en sus pecados. Es una actitud de burla ante la verdad. Una actitud de burla ante la verdad. Versículos 21 y 22. Vean la palabra de Jesús. Ante el rechazo de estos judíos. Él dice, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. En breve, en muy poco tiempo, Jesús va a partir de este mundo. Aproximadamente 6 meses, cronológicamente hablando desde este tiempo, va a llegar el tiempo de la Pascua. Jesús va a entrar de manera triunfal al comienzo de esa semana. Al final de la semana Él va a ser despreciado por su propio pueblo. Él va a sufrir los tormentos de la horrenda cruz. Él va a ser sepultado. Él va a resucitar de entre los muertos. Él va 40 días después a ascender a los cielos. Jesús ciertamente se va a ir. Se va a ir. Y las palabras de juicio que dice Cristo acá son terribles. Porque Él le dice a los judíos
y me buscarán. No en el sentido de buscar a Jesús que pensamos, como hasta ahora que lo buscan para meterlo preso. Él dice, ustedes me van a buscar, y una vez que maten a Jesús ya no lo van a buscar más. ¿Por qué? Ya no les importa, su enemigo principal ya no está. Y una vez que Cristo resucite, que se va a hacer conocido en todo Jerusalén y todos los alrededores, ellos van a decir, bueno, vamos a inventar que los discípulos robaron el cuerpo como si eso fuese posible para que nadie nos moleste, pero no lo van a buscar más a Jesús. No van a buscar más a Jesús. ¿Por qué Jesús dice acá y me van a buscar? Está hablando de que ellos van a seguir buscando al Mesías. Ellos van a seguir buscando al Mesías. Y hasta aún al día de hoy lo hacen, pero jamás lo van a encontrar. ¿Por qué? Jesús está frente a sus ojos. Y ellos dicen, no, vos no sos el Mesías. Ellos lo están rechazando. Y es por eso que Jesús les advierte acá, ustedes me van a buscar y ya no me van a encontrar porque están rechazándome. Y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Una actitud de rechazo a las afirmaciones de Cristo, un rechazo a lo que Él dice que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es garantía de perdición eterna. Todo aquel que le da la espalda a Jesús no tiene otra opción. Ahora el mundo dice que todos los caminos llevan a Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. Hay un solo camino, es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Es Jesucristo. Dios no tiene un plan B. Dios solamente tiene un plan. Plan A, Jesucristo. Solo a través de Cristo Él puede perdonar al hombre. Y Jesús dice, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. ¿Por qué? Me van a dar la espalda. Y fíjense lo que Él dice acá. Es muy grave lo que dice Jesús. Ustedes van a morir en su pecado. Singular. Un pecado. Un pecado. En 25 lo va a decir de manera diferente, pero acá dice un pecado. Acá Jesús deja en claro que el pecado que condena a la persona a la eternidad es solamente uno, es darle la espalda a Cristo, es no creer en Cristo. El hombre no va al infierno por sus pecados, el hombre va a pagar durante la eternidad por sus pecados, pero él no va al infierno por sus pecados, él va al infierno por un solo pecado, que es la incredulidad. Y como vimos, es un lugar eterno, es un lugar al cual es imposible escapar. Es una prisión eterna de la cual nadie puede salir y por eso Jesús dice, ustedes no pueden ir al lugar a donde yo voy, porque Jesús dijo claramente, yo voy al cielo, yo vuelvo al Padre, ustedes van a ir al infierno. Una terrible advertencia, terrible. Ahora, ¿cuál es la respuesta de estos hombres? Porque nosotros sabemos, Jesús ya dijo en tiempo atrás, durante la misma semana, en 7:35, Él dijo, yo me voy a ir y ustedes no me van a buscar y no me van a encontrar. Y ellos que dijeron, en 7:35 dijeron, ¿a dónde se va a ir este? Se va a ir a la dispersión, va a ir a los griegos y va a enseñarle a los griegos. Pero acá hacen algo diferente. Dice que los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ellos se están burlando de Jesús. Ellos se están burlando y lo están haciendo de la manera más cruel. Recuerden, estos son líderes religiosos, ellos saben lo que están hablando. Y dicen, si no podemos ir a donde Él va, es porque Él seguro que se va a matar. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el suicidio significaba la condenación eterna. Flavio Josefo, por ejemplo, en su libro La guerra de los judíos, Flavio Josefo ya a estas alturas es un amigo nuestro, ¿no? El historiador dice esto, el Hades, o sea el infierno, recibirá en sus lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismas. Entonces, los judíos pensaban que la persona que se suicida, que se mata a sí mismo, le espera la condenación más terrible, el lugar más terrible y oscuro del infierno. Es más, algunos rabinos consideraban que la persona que se suicidaba no solamente no tenía el perdón de Dios, sino que Dios se encargaba de ir castigando las generaciones futuras de esa persona de una u otra manera. Los rabinos decían, por ejemplo, que el que se mataba era condenado al infierno porque no podía cumplir con Génesis 9:5. ¿Recuerdan Génesis después del diluvio? Dios le dice a Noé que el hombre que mata, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el asesinato se paga con la pena de muerte. Ahora, si yo mato a una persona, de acuerdo a lo que piensan los rabinos, yo tengo que pagar con mi vida. Pero si yo me mato a mí mismo, no puedo pagar con mi propia vida, porque ya me maté. Entonces me espera la condenación. Es la forma en que ellos pensaban en estas cosas, ¿no? Ahora, Jesús va a morir, pero Jesús no va a morir por suicidio. Él va a entregar su vida.
Es algo completamente diferente. Él va a entregar su vida voluntariamente, Él va a derramar su sangre en amor para expiación por los pecados del hombre. Pero ven la actitud burlona de estos hombres, la actitud burlona de estos líderes religiosos. Cristo les está diciendo una de las verdades más impresionantes de sus vidas. Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías y si no creen en mí van a perderse en el infierno para siempre. ¿Y ellos qué dicen? Bueno, nosotros somos los líderes religiosos, tenemos garantizado el cielo. Entonces, si no puede ir a donde nosotros vamos, evidentemente se va a matar porque él va a perderse en el infierno. Ellos escuchan la advertencia más terrible que pueda haber, pero deciden burlarse de la verdad. Y por eso murieron en sus pecados. Porque ese es el rasgo característico de una persona que decide morir en su pecado. Escucha la verdad y se burla. Escucha la verdad, a veces audiblemente, a veces en lo profundo de su corazón, rechaza esa verdad y se burla. Y ha sido así durante toda la historia. Ha sido así durante toda la historia. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas una y otra vez van ante el pueblo, una y otra vez advierten al pueblo, y el pueblo, ¿qué hace? Se burla y decide morir en sus pecados. Puedes verlo con Isaías, Dios claramente, Isaías 1, Dios dice, el asno conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce a mí. Arrepiéntanse porque van a ser destruidos. Y el pueblo se mata de risa. Isaías lo termina matando. Pasa exactamente lo mismo con Jeremías. Jeremías advierte al pueblo una y otra vez y dice, el juicio viene. Dios va a destruir este pueblo por su apostasía, por haber abandonado al Señor. Pero los falsos profetas dentro del pueblo dicen, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y lo golpean y lo meten preso. Y es la historia vez tras vez del Antiguo Testamento. Dios envía profetas que pronuncian la verdad, la gente rechaza la verdad y se burla. Y se burla. Sucedió con el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo estuvo marcado por la burla. Los sinópticos nos dicen que había una niña que había muerto y él dijo, no se preocupen, ella está durmiendo. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Se burlaban, se le mataban de risa. Cuando Jesús, por ejemplo, en este caso, dice la verdad, la gente se ríe de sus declaraciones, se burla de sus advertencias. Cristo fue burlado de manera especial durante su crucifixión. Y vemos en los relatos de los sinópticos, vamos a ver también en el Evangelio de Juan, mientras él está en su pasión. Herodes lo toma y Herodes se le mata de risa, se burla de él. Mientras él está colgando en la cruz, los ladrones se burlan de él. Los escribas y fariseos viéndolo clavado a la cruz, destruido por completo en su cuerpo, derramando su sangre, agonizando. ¿Qué hacen? Los líderes religiosos, aquellos que tendrían que ser ejemplo de piedad, se burlan de él una y otra vez. Pasó con los apóstoles. El día de Pentecostés, el día en que comenzó la iglesia de Cristo propiamente dicha, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué hace la gente? Se burla. Dice, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Sí? Están borrachos, están hablando así porque están borrachos. Se burlan. Y nada ha cambiado. Y nada ha cambiado, hermanos. Aún hasta el día de hoy. La gente sigue burlándose. El mundo está lleno de personas que escuchan la verdad y deciden burlarse. Y es algo normal porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:3 nos dice, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba en pie desde el principio de la creación. Las personas escuchan el Evangelio y las personas escuchan que Cristo vino a morir por los pecados y que Él es la única forma de salvarse de esos pecados y tener la vida eterna y que Cristo viene pronto a juzgar al mundo y dicen, es una mentira. No cambió absolutamente nada. Cristo murió hace 2000 años, el mundo sigue exactamente igual y nada sucedió. ¿Dónde está la promesa de su venida? Personas que escuchan el Evangelio con todo lo que eso implica, que está en juego la eternidad de su alma y dicen, yo prefiero ir al infierno porque todos mis amigos van a estar ahí. O prefiero ir al infierno porque es el lugar donde va a haber música y vamos a poder festejar todo el día. Burladores de la verdad.
burladores de la verdad, pero la Escritura es clarísima. La palabra de Dios dice claramente, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, Gálatas 6:7. Y todo el que rechace a Jesús como el Salvador, todo aquel que le dé la espalda a Cristo como el Salvador, bueno, va a cosechar muerte eterna, va a cegar el infierno. Hermanos, algunas consideraciones para nosotros en cuanto a este punto. Por un lado agradecemos al Señor por su salvación, amén. Por la seguridad de saber que a donde Cristo fue, nosotros vamos. Cristo se fue, pero Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y Él prometió en Juan 14, si yo me voy a volver y los voy a tomar conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Damos gracias a Dios porque sabemos que Jesús es la única esperanza para el hombre y eso compartimos. Es el mensaje que proclamamos. Y tenemos que esperar que el resultado de nuestra predicación muchas veces sea la burla. Es algo normal. Lo hicieron con los profetas, lo hicieron con los apóstoles, lo hicieron con Cristo. Lo van a hacer con nosotros. Se van a burlar. Porque es lo que hace alguien que decide morir en su pecado. Se burla de la verdad. Nosotros seguimos hablando de Cristo y oramos por misericordia para aquellos que se burlan de la verdad, orando que el Señor obre en sus vidas. Pero por otro lado, hermanos, en aplicación para nosotros, porque si estás en Cristo, esto no te espera, vas a morir en el Señor. Pero si estás en Cristo, una vez salvo, nosotros tenemos que tener cuidado de no tener la misma actitud de estos hombres, de burlarnos de la verdad. Porque es posible que personas siendo salvas, en uno u otro momento de su vida, sean burladores de la verdad. La palabra de Dios nos muestra, una vez salvos, tenemos advertencias de parte del Señor en su palabra. Una y otra vez, no debemos tener una actitud de burla. Asegúrate que son las palabras de Dios y no las palabras del pastor y obedécelas. Tengo casi 30 años de creyente. Hace casi 30 años que el Señor me salvó. Yo no te puedo contar las veces que he visto a gente burlarse de la palabra de Dios. Cristianos, que se han burlado de la palabra de Dios y han dicho, bueno, esa es solamente la opinión del pastor. Y terminaron terriblemente mal por ser burladores de la verdad. Hermanos, si es la verdad de la palabra y tener la responsabilidad de leer tu Biblia y saber qué es la verdad de la palabra, pero si es la verdad de la palabra, escuchamos con reverencia y la obedecemos. Amén. No queremos ser burladores de la palabra, no queremos darle la espalda a lo que Dios nos dice. Segundo rasgo característico que vemos acá, no lo dije de esta manera, un apego vehemente por las cosas de este mundo. Un apego vehemente por las cosas de este mundo, versículos 23 y 24. Vean cómo las palabras de Cristo en versículo 23 marcan claramente la diferencia entre Él, Jesús, y los fariseos. Jesús dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús ya dijo antes que Él es de arriba. Es más, Él dijo, Juan 6, Él es el pan del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él viene del Padre. Él no es de este mundo. Pero a estos tipos se les dice, ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo. Están tan apegados al sistema del mundo. Están tan apegados a lo terrenal que tienen al Mesías frente a frente y no lo pueden reconocer. No quieren hacerlo. Y Jesús dice, ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos no creen que Jesús es el yo soy, que Él es Dios. No quieren creer, a pesar de las pruebas que tienen. Y esto va más allá de Éxodo 3:14, cuando Dios se encontró con Moisés y le dijo, yo soy, andá y decile a tu pueblo que yo soy, te envió. Estas personas son maestros de la Escritura. Ellos saben claramente lo que dice la Escritura. Y a medida que vayamos estudiando el Evangelio de Juan, ya lo vimos varias veces, pero vamos a verlo más en el futuro, que hay una conexión intrínseca entre el Evangelio de Juan y el libro de Isaías.
Juan está siempre haciendo referencia al libro de Isaías. Y es en Isaías donde hay un montón de referencias que son exclusivas de Dios, diciendo yo soy. Y se pierden un poquito en nuestras traducciones, pero ahí está, Dios diciendo yo soy, yo soy. En Isaías 41:4, por ejemplo, y pueden ir anotando si quieren estos versículos, Isaías 41:4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor. Un pasaje que han usado los testigos de Jehová para decir Dios está hablando de nosotros, acá totalmente fuera de contexto. Pero Dios dice, ustedes son mis testigos y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 43:13. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Isaías 46:4. Otra vez no se ve en la traducción, pero está implícito. Aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré, yo los sostendré, y yo los libraré. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. ¿Ven la advertencia que Jesús está haciendo acá a estos judíos que conocen la palabra de Dios, que tienen memorizado el libro de Isaías en sus mentes? Él les dice, ustedes van a morir en sus pecados porque ustedes no creen que yo soy. Y las pruebas de la divinidad de Cristo y que Él es el Mesías están a la vista. Están a la vista, son innegables, innegables. ¿Por qué no creen? ¿Por qué estas personas no creen? Bueno, porque son de abajo, son de este mundo. Y eso simplemente significa que ellos tienen un apego vehemente por las cosas de este mundo. Ese apego que tienen los limita, les impide creer en Cristo. Es lo que Juan llama en su primera epístola, en 1 de Juan 2, el amor a este mundo. Él dice esto en 1 de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pastor MacArthur dijo esto en cuanto a este pasaje. El materialismo, el humanismo, la inmoralidad, el orgullo y el egoísmo son el sello de este mundo. El mundo se opone completamente a la verdad, a la verdad divina, la justicia, la virtud y la santidad. Estos hombres están amando el mundo que los rodea. ¿Cómo sabemos que fue así? Bueno, primeramente porque el Señor lo dice acá, ustedes son de este mundo, ustedes son de abajo. Pero también porque Juan se encarga de contarnos un poquito más adelante cuál era el enfoque de estos hombres. En Juan 11, 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, otra vez, es indiscutible que los líderes religiosos se dan cuenta que Jesús es extraordinario, que sus palabras son las palabras que ningún otro hombre dijo, que sus hechos maravillosos, sorprendentes, poderosos, nadie más los hizo en toda la historia. Este hombre hace muchas señales. Fíjense cuál es su planteo. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Es sorprendente. La razón por la que estos hombres rechazan a Cristo es su amor por este mundo. Es su amor por las cosas de este mundo. Si nosotros creemos en Cristo, vamos a perder nuestro lugar, su templo y todo lo que eso implica, los negocios que tenían en el templo, su liderazgo y su posición dentro del templo y nuestra nación, su tierra, su pueblo. Prefirieron permanecer con todo lo que tenían antes de postrarse ante su Mesías. Prefirieron sus posesiones, sus posiciones,
sus lugares de privilegio. No quieren tomar su cruz. No quieren someterse a la voluntad de Dios. Ellos realmente quieren un Mesías que venga desde los cielos y en este momento destruya a todo el imperio romano, erradique a los romanos de Jerusalén para que ellos puedan seguir dirigiendo al pueblo según sus propios deseos egoístas. Y por eso van a morir en su pecado. Por eso no van a tener un cambio en sus vidas. Por eso van a perderse eternamente. Hermanos, qué lección para nosotros. Qué lección para nosotros. Por un lado, nosotros tenemos que ser bien claros al compartir el Evangelio. Bien claros. Bien claros. Claros en demostrar que la vida eterna que Cristo ofrece no es vida eterna solamente en el cielo, que amén por eso, pero es vida eterna hoy. Una vida completamente distinta. Y una vida que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque el inconverso, la persona que todavía no conoce a Cristo, está convencido de todo corazón que lo único que vale la pena en este mundo es lo tangible, lo que este mundo puede ofrecer. Y la Biblia dice que los caminos de este mundo conducen al infierno. Cristo es el Salvador del mundo. Y nosotros tenemos que rogar, repitiendo estas verdades que vemos acá, rogar a las personas a las cuales le compartimos de Cristo. Por favor, no mueras en tus pecados. Quita tus ojos de las cosas de este mundo y mirá a Cristo. Eso por un lado. Pero también en aplicación para nosotros. Tenemos que recordar lo que vimos en 1 de Juan como un desafío. ¿Por qué? Porque es posible, porque es el testimonio de la palabra de Dios, que una persona puede ser salva y puede tener sus pecados perdonados y aún así amar las cosas de este mundo. ¿Qué advertencia, hermanos? ¿Qué advertencia? ¿Qué advertencia para nosotros? No sos de este mundo. Si estás en Cristo, no sos de este mundo. Si realmente te arrepentiste de tus pecados, si viniste a Cristo y Él te salvó, no sos de este mundo, sos de arriba. Sos de arriba. Tu ciudadanía está en los cielos junto con Cristo. No sos de este mundo, no te tenés que apegar a las cosas de este mundo. No pierdas el tiempo en las cosas de este mundo, por buenas que sean. Satanás es tan sabio y hay veces que me da tanta bronca porque hay cosas que son inherentemente buenas en este mundo. Cosas que son buenas y sin embargo pierden a los creyentes para siempre. Para siempre. Pueden ser una distracción. Y nosotros como creyentes podemos terminar amando las cosas de este mundo en lugar de amar a nuestro Salvador. El trabajo es algo buenísimo y gracias a Dios por los trabajos que tenemos. Gracias a Dios. Pero si el trabajo se transforma en tu ídolo, vos estás amando más las cosas de este mundo que el Señor. La familia es algo maravilloso, es una gran bendición de parte del Señor. Pero no te puedo contar las veces que la gente ve a sus hijos. Los hijos son hermosos. Yo tengo 3 y te puedo hablar por horas de lo maravillosos que son. Es muy fácil transformar así tu amor por tus hijos en idolatría y dejar de lado el amor por el Señor. Una y otra vez se nos presentan cosas, personas, situaciones que nos hacen que podamos terminar amando más esas cosas que a Dios. Y nosotros tenemos que recordar la advertencia de Cristo acá. El apego vehemente por las cosas de este mundo hizo que estos hombres le den la espalda a Cristo. Y eso los hizo perderse eternamente y hoy siguen muertos en sus pecados. Mientras nosotros estamos acá hablando y disfrutando del aire acondicionado, y gracias a Dios por eso, estas personas están en los tormentos del infierno ahora mismo. Hermanos, no podemos caer en el mismo error. Estamos en Cristo, no nos apegamos a las cosas del mundo, buscamos al Señor. Tercer rasgo característico de una persona que decide morir en sus pecados: un rechazo obstinado a las palabras de Dios. Las palabras de Cristo no pueden ser más claras. Él dice, yo soy el Mesías. Y a menos que crean que yo soy, van a morir en sus pecados. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Versículo 25. Le dicen, ¿tú quién eres?
Y ahora en el griego esto es clarísimo, ese tú quién eres, es enfático en el griego. Básicamente le están preguntando, ¿y vos quién sos? O peor aún, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Y vos quién te crees que sos? Es el rasgo característico de una persona que decide morir en sus pecados. Un rechazo obstinado y constante a las palabras de Dios. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? ¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Ven, Cristo lo dijo una y otra vez. Jesús una y otra vez dijo que Él es el Mesías. Eso es lo que desencadenó el odio de los fariseos. Juan 5, 17. Ellos dicen, Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y ellos que dicen, te estás haciendo igual que Dios, tenés que morir. Y a partir de ese momento quieren matarlo. Ya vimos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, vengan a mí los que son sedientos y van a tener vida eterna. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Una y otra vez, desde el principio. Él dice, yo soy el Mesías. Y ellos simplemente dicen, no, 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 no y no. Y es por eso que Cristo dice acá, por ahí dicen, ¿por qué Cristo dice esto? No, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, esta le digo al mundo. Hay tanto que ellos podrían saber. Porque otra vez ellos conocen intelectualmente, conocen lo que dice la Escritura. Y Cristo podría hablar con ellos por horas interminables, porque en Cristo están escondidos todos los misterios, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y Cristo podría exponer lo que dice la Escritura del Antiguo Testamento de una manera maravillosa ante ellos, pero Cristo dice, ustedes no creen. Y si no creen la verdad primera de que Él es el Mesías, Cristo no va a hablar de nada más. Por supuesto que no va a hablar de otras cosas. Y Juan es muy claro acá en versículo 27, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por supuesto que no pueden entender. Por supuesto que no van a entender. Porque tienen ante sus ojos la prueba de que Jesús es el Mesías y ellos dicen no, no y no. Están escuchando la palabra de Dios y dicen no. Hermanos, otra vez, los desafíos son los mismos para nosotros. Por un lado, no nos cansamos de predicar a Cristo. No nos cansamos de compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es obvio que la primera reacción de muchas personas que escuchan el Evangelio va a ser un no. Va a ser un rechazo obstinado a la palabra de Dios. Seguimos predicando con paciencia, con amor. Seguimos hablando de Cristo hasta que el Señor obre y ellos entiendan que Jesús es el Señor. No nos desanimamos cuando por años nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo dicen no a Cristo. ¿Por qué? Porque estos hombres lo hicieron y lo hicieron cara a cara con el Mesías. ¿Cuánto más con nosotros lo van a hacer? Es el rasgo característico de una persona que decide morir en sus pecados. Pero Dios puede obrar. Dios puede obrar en sus corazones. Dios puede transformar esos corazones. Seguimos predicando a Cristo. Y por otro lado, muy importante para nosotros, hermanos, es tener la actitud de los hermanos en Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses 2, él les dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Todo creyente tiene que ser cuidadoso de escuchar y de aceptar las palabras de Dios. Nosotros vemos acá en este punto el rasgo característico de un inconverso, de la persona que no cree en Cristo, es escuchar la palabra de Dios y decir no. El rasgo característico del cristiano es escuchar la palabra de Dios y decir sí, amén, gloria a Dios. Es lo que hicieron estos hombres en Tesalónica. El cristiano no rechaza obstinadamente, sino que escucha y obedece. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio de su palabra. Dios habla. Es la razón por la cual nosotros, no obligamos a punta de pistola, ¿no? Pero animamos fervientemente a la persona que se para en este lugar a estudiar la palabra de Dios, línea tras línea, profundamente, vehementemente, para que cuando esté parado acá pueda decir con una conciencia tranquila, con un corazón bien tranquilo, así dice el Señor, esta es la palabra de Dios.
Pero Dios habla por medio de su palabra, aún usando a comunicadores imperfectos. Y Dios en su palabra, si estás en Cristo, te va a advertir una y otra vez, porque es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios advierte. La palabra de Dios advierte que la impureza, más tarde que temprano, va a destruir tu vida. La palabra de Dios advierte que la falta de sumisión al orden que Dios estableció para la familia va a causar estragos y va a destruirte no solamente a vos, sino a las generaciones futuras. La palabra de Dios advierte que la murmuración y la falta de amor por tu hermano van a tener un costo grande, no solamente para vos, sino para la iglesia que Cristo compró con su sangre. La palabra de Dios advierte que vivir para las cosas de este mundo sin servir al Señor equivale a desperdiciar tu vida. Hermanos, no cometemos este error que cometieron estos hombres. Escuchamos la palabra de Dios y leemos nuestra Biblia. Si es la palabra de Dios, la obedecemos. No hacemos lo que hicieron estas personas, porque es pecado. No rechaces obstinadamente las palabras de Dios. Estos hombres lo hicieron y murieron en sus pecados. Ahora, vos, si estás en Cristo, no vas a morir en tus pecados, vas a morir en el Señor. Pero si vos no lo haces, si vos rechazás obstinadamente las palabras de Dios, tu vida y la vida de la gente a tu alrededor va a ser afectada en gran manera, de manera horrible, de manera terrible. Y tal vez por décadas van a pagar las consecuencias de tu obstinado rechazo a las palabras de Dios. Estos hombres decidieron darle la espalda a Cristo y murieron en su pecado. Escucharon a Cristo y se burlaron de Él. Escucharon a Cristo y dijeron, queremos seguir en este mundo como estamos hasta ahora. Escucharon la palabra de Cristo y dijeron, vos, ¿quién te crees que sos? En la década del 30, de 1930, hubo un químico y farmacólogo llamado Gordon Alles. Este hombre hizo investigaciones extensas. Él logró por primera vez aislar de manera exitosa la insulina. Estudió profundamente las propiedades de la insulina en el tratamiento de la diabetes. Muy interesante que su vida dio un giro y él comenzó a investigar, a aislar, a sintetizar y a probar, muy interesante, a probar en sí mismo diferentes tipos de drogas, especialmente las anfetaminas. Probando, se daba una dosis y anotaba los efectos, se daba una dosis más grande y anotaba. Los científicos hace un par de años atrás estaban bastante locos, parece. Ahora este hombre, en uno de sus viajes de investigación, volviendo de Tahití, una isla en el Pacífico, en uno de esos viajes de investigación muere repentinamente, a los 62 años. La causa de muerte de este bioquímico, que había comenzado su carrera estudiando la insulina, fue, irónicamente, la diabetes. Una enfermedad que él nunca supo que tenía. Es una tragedia. Qué tragedia. Conocer más que nadie sobre la esencia de algo, sobre el tratamiento de una enfermedad y morir de esa enfermedad. Pero es una tragedia mayor aún, porque es una tragedia eterna. Perderse eternamente habiendo escuchado el mensaje del Evangelio. Escuchando que Cristo vino a morir por tus pecados y tener el mensaje del Evangelio en tus manos y decir no. Y darle la espalda. Tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Tal vez estás escuchando o viendo esto porque estamos transmitiendo en vivo y no conoces al Señor. Todavía no sabés qué va a pasar si vos tenés hoy tu cita impostergable con la muerte, porque si estás acá respirando, quiero asegurarte algo, vos vas a morir en algún momento. Y yo no quiero asustarte ni nada por el estilo, estoy predicando lo que dice la palabra de Dios, predicamos pasaje por pasaje de todo el Evangelio de Juan, justo tocó esto hoy. Si estás acá o estás viendo esto y escuchando esto, yo quiero rogarte en el nombre de Cristo, porque Dios está hablando por medio de su palabra, no mueras en tu pecado. No mueras en tu pecado, no tenés que hacerlo. No tenés que morir en tu pecado. Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna. Tu pecado te separa de Dios. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros nace separado de Dios y condenado al infierno eterno. No cometas el error de estos hombres.
No cometas el mismo error. No te burles de la verdad del Evangelio. Aún en tu corazón Dios puede ver si te estás burlando. No te burles. No le des la espalda a Cristo por las cosas que este mundo ofrece. No rechaces de manera obstinada la verdad de que Cristo murió por tus pecados. Simplemente tenés que reconocer que sos un pecador. Esas imperfecciones que tenés en tu vida, esas cosas que vos no podés cambiar, esos fracasos que vos pensás que tenés en tu vida, esos son pecados. Es el pecado con el que nosotros nacemos, pero Cristo vino a morir por tus pecados. Cristo vino a morir por vos, simplemente tenés que creer que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día como prueba de que el Señor aceptó el sacrificio por tus pecados. Y si en este momento hablas con el Señor, en tu corazón, en arrepentimiento, y le decís, Señor, yo sé que soy un pecador, pero gracias que Cristo murió por mí, creo que Cristo murió por mí, el Señor te va a salvar. El Señor te va a dar perdón y vida eterna. Por favor, yo te ruego en el nombre de Jesús, si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, no mueras en tus pecados. Vení a Cristo hoy, Él va a salvar tu alma. El apóstol Juan termina esta porción registrando estas palabras de Jesús. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo encuentro tan esperanzadoras estas palabras de Jesús. Realmente. Él les dice, cuando sea levantado, van a entender que yo soy. Cuando yo sea levantado, otra vez, otra referencia al libro de Isaías, al siervo sufriente de Isaías 53. Ahora, Isaías 53 decimos nosotros, Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente, comienza en Isaías 52, 13, y de ahí para adelante. Él es el siervo del Señor que va a ser levantado, dice Jesús, está haciendo esa referencia a eso. Él es el siervo que es levantado y va a ser exaltado. Cuando la cruz ocurra, ellos van a entender. Con la cruz, el Señor va a demostrar que Jesús es el gran yo soy. Ahora, no todos van a creer, pero muchos van a creer. Muchos van a creer. Recién hablábamos de los ladrones que estaban colgados a los lados de Jesús burlándose de él. Uno de ellos va a darse cuenta de que Jesús es el Mesías. Y va a decirle, Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le va a decir, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Uno de los soldados romanos que está a los pies de la cruz va a perforar a Jesús en su costado. Y va a llegar a una conclusión. Va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios mismo se va a encargar de que estas personas se den cuenta que Jesús es el gran yo soy. Mientras Él está colgando en la cruz, la tierra va a ser cubierta con tinieblas. Y cuando Cristo muera, la tierra va a temblar. Y cuando Cristo muera, el telón del templo, del lugar santísimo, se va a rajar desde abajo hacia arriba para comprobar que Cristo es el fin de la ley y que Él es el Salvador del mundo. Muy poquito tiempo después de la muerte de Jesús, 3.000 personas van a venir a Cristo y a partir de ahí la iglesia va a comenzar a dispersarse por el mundo como una fuerza imposible de detener conforme a la promesa de Cristo de que Él va a edificar su iglesia. Y finalmente, estos fariseos van a creer, no en este momento, pero un día delante de la presencia del Señor. Van a doblar su rodilla y van a decir que Jesús es el Señor antes de ir al infierno eterno. Ellos van a comprender que Él es el Señor. Ellos van a entender que Jesús solo obedece la voluntad de su Padre. Ahora, nuestro texto termina diciendo esto. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Y decimos, amén. Pero también decimos, porque este es Juan. Y recuerdan lo que dice Juan, ¿no? Que muchos creen, pero no creen. Y muchos dicen al Señor, amén, y después, bueno, la próxima semana Jesús va a poner a prueba esa fe para ver si realmente creyeron en su palabra o no, y ahí vamos a ir la semana que viene. Pero hasta entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, palabra inspirada por ti, Señor.
en la cual podemos conocer tu verdad, podemos conocerte a ti, podemos conocer a Cristo y el plan de salvación, la redención que Cristo ofrece a toda persona que viene a Él. Te damos gracias, Señor, por el texto de hoy. Gracias, Señor, porque podemos aplicarlo a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que por favor, en el nombre de Cristo, nos ayudes como hijos tuyos a no tener en ningún momento esta actitud de burlarnos de la verdad, de amar más las cosas de este mundo que a Cristo, de rechazar obstinadamente las palabras que provienen de ti. Señor, por favor, ayúdanos a vivir para ti. Y te rogamos, Señor, por favor, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que pueda venir hoy a los pies de Jesús para encontrar el perdón y la vida eterna que solamente Él ofrece. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.